nombre, Cristo. Bueno, Aleluya. les damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Gracias por su presencia. Gracias al Señor Jesucristo por la presencia del Señor también. Amén. Bueno, pues antes que nada, les presentamos aquí el sitio web de nosotros, en Amén. YouTube. Para los que gusten ver los videos que ya tenemos subidos ahí. Amén. Nuestra iglesia es una iglesia, misión, perdón, es una misión de las iglesias del Evangelio de Cristo de la ciudad de Indiana, de Jeffersonville, Indiana. Amén. Con una dirección aquí en la ciudad de Brighton, Colorado. Aleluya. Amén. Es 76 Sur Main Street, como les digo, en la ciudad de Brighton, Colorado. Amén. Con un código postal 80601. Para que si gustan y están interesados en pertenecer a una iglesia, están todos bienvenidos. Amén. Tenemos espacio y si no se los buscamos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Los teléfonos, por favor, pastores, pastora Soledad. 720-941-6617. Y el pastor Isabel. 720-323-3963. Pastor Isabel y Soledad Durán. A sus Aleluya, órdenes amén. y servicio. Amén. Gracias por esta tarde, por esta oportunidad. Amén. Un aplauso, por favor, para el Señor Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Gracias, Jesús. ¡Bendito Jesús! ¡Aleluya! Gracias. Gracias, Jesús. Amén. Bueno, este tema lo titulé Jesucristo, la puerta al perdón y al olvido. Hemos Amén. estado viendo cómo Jesucristo tuvo una separación, Sí, amén. y entre la búsqueda del siguiente tema, el Señor me arrojó este tema que es de los dos machos cabríos Aleluya. que tuvieron que ser sacrificados en el Antiguo Testamento. Bueno, uno sacrificado y otro elegido. Fue elegido al azar para saber cuál vivía y cuál moría para perdonar sus pecados. Amén. Es un tipo y figura de la persona que es Jesucristo. Amén. Es simple. Aleluya. facilito. Vamos a tratar de entender la palabra perdón y olvido. Amén. Gracias, Jesús. Antes que nada, quiero regresarme un poquito para que podamos entender. Yo sé que nosotros ya estuvimos la clase pasada y que aparte ya entendemos la parte de la separación. Amén. Pero para los nuevos, la parte de la separación de nuestro Señor Jesucristo, todos tenemos, tanto usted como los pastores, como nosotros, como yo, todo ser humano tiene un cuerpo literal que usted lo puede ver, Amén. un espíritu que no lo puede ver, Amén. pero lo siente, y un alma que no la puede ver, pero la siente. Amén. Amén. Entonces, nuestro Señor Jesucristo vino aquí a este mundo siendo Dios, siendo perfecto, siendo puro y Amén. santo, para padecer esa triple separación a la hora de su muerte. ¿Cómo lo experimentó? El cuerpo se fue a la tumba, como cualquier ser humano. Amén. El espíritu de él se fue a Dios. Aleluya. Y el alma se fue al infierno. ¿A qué se fue al infierno? Cualquiera de ustedes lo puede responder, yo sé, pero vamos a hacerlo un poquito, vamos a tratar de hacer un poquito más tenues. El alma se fue al infierno, ¿para qué? Para rescatar las llaves de la muerte y del infierno. Díganme, pastora, a sus órdenes. Sí. Fuerte porque que soy. Antes de que opine mi esposa, ese estudio, usted no sabía lo que iba a preguntar él. Amén. Amén. Usted no sabía lo que él iba a preguntar, y mire cómo Dios De propósito. relaciona Amén. el tema que usted estudió para contestarle ciertas preguntas que él acaba de hacer. Amén. Entonces es Dios moviéndose entre nosotros en la misma iglesia. Amén. Amén. Entonces Amén. adelante. Es exactamente lo mismo. Aleluya. Amén. Es exactamente lo mismo lo que nos pregunta. Entonces, Aleluya.
quise regresarme. Amén. Por el mismo motivo, porque tenemos que regresarnos un poquito, porque este tema el Señor me lo mandó en forma consecutiva para seguir en esto que a lo mejor probablemente dentro de mí todavía no lo logro entender. Aleluya. Todavía no lo logro ver de la manera que Dios quiere que lo vea. Amén. O a lo mejor otra persona en el internet, o a lo mejor alguien de aquí, no sabemos, pero Dios tiene un propósito sobre este tema. Amén. Porque, bueno, no me voy a desviar mucho. Vamos al punto. Le estaba diciendo, Jesucristo tuvo la triple separación de su espíritu. Su espíritu fue el Padre. Amén. Su alma fue al infierno. Amén. Gracias, las llaves de la muerte y del infierno. Amén. Las llaves que Satanás tenía ahí adentro. Amén. ¿Cómo lo sabemos? ¿Me puede buscar la escritura, hermano, por favor? La que le dice alzado puertas. Sí, señor. Es el Salmo. Salmo, sí, claro. Sí, por favor. Para que lo entendamos, para que lo veamos, vamos a regresarnos un poquito para que podamos entender, entrar en este tema, para poder entrar con la pregunta que tengo sobre esto, por favor. Jesús fue acompañado del Cristo. ¿Quién Amén. es Cristo? Cristo es la parte divina no engendrada del Padre. Es el Hijo unigénito del Padre, es la parte divina. Y Jesús es la carne y persona, como un cuerpo que fue allá a los infiernos. Fueron los dos juntos. Sabemos que Jesucristo es una persona, pero en la parte espiritual se divide tanto lo divino como lo carnal. Así como nosotros somos una carne, pero tenemos un espíritu, y sabemos y sentimos cuando tenemos un ataque o cuando pasamos sobre una ansiedad. La ansiedad son ataques espirituales. Amén. Son ataques espirituales que te están atacando, te está atacando el enemigo para que te pongas ansioso, nervioso y vayas y busques una botella, o busques exactamente un escape. Una forma de escapar. Amén. Llámese droga, llámese alcohol, llámese masturbación, llámese como se llame. Amén. Eso es nomás una puerta de escape. Amén. Pero es una puerta que se te está abriendo para no pertenecer al perdón y al olvido que tiene Jesucristo para nosotros. Aleluya. Amén. Entonces, ¿la tiene, hermano? Sí, nomás que déjame se la pongo grande, mijo, para que la podamos leer. Para que podamos leerla todos. ¿Salmos qué? 24:7. Gracias, Cristo. ¿Dónde está? Aleluya. Aleluya. 24:7. ¡Jesús! Aleluya. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Bendito Dios. Aleluya. Ya llegué y se lo pongo. Sí, amén. Gracias, hermanito. Aleluya. Gracias. Bendito Dios. Amén. Listo. Es Salmo 24:7 y ahí lo tienen. 3, 2, 1. Listo. Bueno, aleluya. 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 Aquí está Jesús y el Cristo hablando con Satanás Amén. y con las puertas. Amén. Pero primero hablan, dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras vuestras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Este es el Cristo hablando. Amén. ¿Para qué? Para que se hablara, para que se abrieran las puertas de la muerte y del infierno. Amén. Y le contesta Satanás, ¿quién es este Rey de Gloria? Y le contesta Jesús, Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Amén. Pero deja de hablar con el diablo. Aleluya. Nosotros no tenemos que hablar con el diablo. Amén. Tenemos que hablar con Jesucristo. Amén. Dice, alzad, ya le habla directo a las puertas. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, pues, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y le vuelven a preguntar, ¿quién es ese Rey de Gloria? Satanás otra vez. Le contesta, Jehová de los ejércitos, el Rey, Él es el Rey de la Gloria. Amén. ¿Ahí se acabó? Sí, ahí se acaba. Ahí es donde se abren las puertas.
y se abren las puertas. Amén. Ahí es donde se abren las puertas y Cristo va a recuperar el nombre, las llaves y lo protege ese nombre. Aleluya. Y se regresa para subir con el Padre. Amén. Todo entero, cuerpo, alma y espíritu juntos. Amén. Jesús. Bueno, Pero antes de eso tuvo una gran lucha. Amén. Se entiende así. Sí, se escucha muy sencillo, pero no fue como una persona No, fácil, vista amén. regular, Amén. sino que iba con nuestros pecados, con nuestras, todo lo que lo Transgresiones, golpearon, todas las culpas, transgresiones, rebeliones. Amén. todo eso. Entonces iba todo destrozado, el rostro iba destrozado, así como lo dice Su la alma alabanza. llegó Amén, amén, amén. hecha a pedazos. Amén. Vamos a ver la parte del Espíritu. La parte del Espíritu, el Espíritu fue al Padre. El Espíritu de Jesucristo, de Cristo, el Padre lo recogió en su cuna de misericordia. ¿Cómo le llamamos? El asiento de misericordia, perdón. Amén. En su asiento de misericordia. ¿Por qué el asiento de misericordia? Para curar todas esas heridas. Amén. Así como cuando nosotros vamos y nos quejamos de el hermanito Manuel, es que el hermanito Manuel se va por otro tono, o el pastor hace cualquier cosa, Regaña o mucho. regaña mucho también. Aleluya. Amén. Amén. Y no me deja vivir, dijo que. Amén. Este, Aleluya. Vamos y nos quejamos con Dios. Amén. Pero Dios escucha ese quejido tierno y va y nos recoge en su asiento de misericordia también nuestro espíritu y nos lo sana. Nos lo sana dándonos paz, dándonos regocijo, dándonos esa tranquilidad que necesitamos, Amén. porque no depende de nosotros, eso depende de Dios. ¡Aleluya! Depende de Él. Y también depende de nosotros en una parte, porque tenemos que ir a buscar esa sanación, Amén. tanto en oración. Bueno, viendo esa parte, quiero empezar con una pregunta para si gustan o si quieren. Es facilita. ¿Lo puede poner? ¿Lo puede regresar? Por favor. A su. Ajá. Dice Jesucristo, la puerta al perdón. ¿Qué entendemos por la palabra perdón? Aleluya. Perdón. ¿Gustan decírmelo? Quien sea, de uno por uno. O sea, un montón. Sí, hermanito Manny. ¿Quiere que hable? Sí. Bueno. Que conste. ¿Qué coste? Aguante. ¿Desde qué punto de vista lo quiere? ¿El punto de vista de lo que entiendo yo, lo que dice la Biblia, o lo que enseña en hebreo y en griego? Los tres. Váyase a lo por eso. sencillito. Por ejemplo, el diccionario regular, ¿qué entiende por perdón? Perdón, es En su cabeza. O que lo haya leído en algún diccionario. perdón significa, ¿cómo decir? Pues perdón es perdón. Perdonar, va a decir. A ver. Es una acción en el cual entra el perdonar algo, ¿sí? Pero tenemos dos partes, ¿sí? La puerta al perdón. Lo que pasa es que tiene muchas acciones la palabra perdón, ¿sí? ¿Qué? Humanamente o de parte de Dios. Es la parte para lo del perdón. Ajá. Donde tenemos que nivelarlo. Ya sé que lo estoy metiendo en más problemas. Sencillamente nuestro lenguaje, perdonar es que olvidar algo. Amén. Olvidar algo, o sea, ya no me voy a acordar. La siguiente palabra lo dice, tienen una similitud las dos palabras. Sí, amén. Perdonar es que hacer misericordia con alguien porque se está humillando. Amén. Con otras palabras, ser lo más reducido que puedo. Amén. Dígame, pastor. La acción de olvidar una ofensa cometida. Amén. ¿Iba a hablar, hermano? Bueno, yo entiendo por perdón es pedir perdón al Señor de corazón, para que Él lleve nuestros pecados a la mar del olvido. como dice Aleluya, ahí. para allá vamos. Gloria a Amén. Dios. Amén, amén. Bueno. Por eso el perdón es pedirle perdón de corazón al Señor.
Sí, y amén. también a los que hemos ofendido. Amén. Dígame, pastor. El perdón es una actitud que nace de parte de Dios en nosotros. El de perdonar y de olvidar. Amén. Amén, amén, amén. El Señor en lo natural, tanto como en lo espiritual, nos enseña que cuando tenemos esa actitud y hacemos esa acción de decisión de perdonar, es olvidar. Amén. Y Él nos lo enseña, como lo dijo la hermana Silvia ahorita, cuando el Señor ve la acción y la actitud de nuestro corazón de perdonar, y viene y pone paz en nosotros. Amén. Y así lo mismo hace Jesús. Amén. Sabe que nosotros, Jesucristo sabe muy bien que ya nosotros hemos pedido con una actitud sana en la decisión de perdonar. Amén. Entonces, cuando ve eso, y de arrepentirnos para que Él nos perdone, si nosotros siendo humanos lo entendemos así y lo tratamos de hacer así, que somos humanos, con más ganas Él, cuando ve la acción y la actitud con lo que lo hicimos, entonces Él la perdona, y para que ya esos pecados por cuales ya nos arrepentimos, entonces ¿qué es lo que hace? Los toma y va y los echa al mar del olvido, a las espaldas del Padre. Amén. ¿Y qué es el mar del olvido? Es un mar de sangre. Amén. Aquí nada más digo que cuando ya estoy como el hermano Meni, tendríamos que entrar en la pregunta espiritual y en la pregunta carnal. Por ejemplo, en la pregunta del lado del ser humano, ¿qué es el perdón? Pero en la pregunta de cuando Dios perdona, es un área literalmente diferente. Cuando vengo y pido perdón a Dios, es un área diferente a cuando estoy actuando como ser humano dentro de buscar el perdón de otro ser humano. Son dos y practicarlo. Son dos cosas muy diferentes, porque Dios nos perdona fácilmente, pero el que no perdonamos fácilmente somos los seres humanos. Entonces son dos áreas similares, mas no iguales, porque Dios perdona al 100% y nosotros batallamos para eso, tanto como para pedir perdón como para perdonar. Qué bueno que toque ese tema, hermano, porque sí es cierto, es muy cierto. Permítame un poquito, hermano. Es muy cierto esta parte. ¿Por qué? Porque nosotros estamos buscando el perdón que Jesucristo nos ofrece. Sí. Estamos buscando en la parte espiritual. Sí. Pero también sabemos que nosotros como carnes, como seres humanos, siempre vamos a ir a pelear. Sí. No vamos a ir a decir, ok, te perdono y ya se acabó y punto y ya lo olvidé. No. Amén. Somos tan rencorosos, somos tan malos, somos tan malas personas. Amén. Que no olvidamos tan fácil. Amén. Y que tenemos que acudir al Señor Jesucristo. Necesitamos un mar de olvido todos nosotros. Necesitamos primeramente entender nosotros que ya nos perdonó. Y tenemos que captarlo en nuestra cabeza. Esta cabecita que el enemigo cada rato está dispara y dispara. Amén. Amén. Esa cabecita que nos dice, no, es que no es cierto, no es cierto, no es cierto. Pero no, ese es el enemigo que nomás nos quiere desbaratar, que no quiere que lleguemos al plan y propósito perfecto del... Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Ahora sí, hermano, lo dejo para que... Bueno, perdón que me regrese a las palabras que estaba hablando la hermana pastora. Amén. Mezcló exactamente lo que el pastor dijo, hermana pastora, humanamente y lo divino. Y ahí es donde tiene que tener cuidado cómo lo expresa, una separación, porque no entiende uno cuándo lo brincó. Porque me abrió el oído y le haría una pregunta. ¿Nace en nosotros de parte de Dios el perdón? Sí. Es el que nos redarguye, el que nos... el que trabaja y la hacemos. No. Bueno, explíqueme. Aleluya. A ver, díganos, hermano. No, pero le digo que con cuidado lo que uno está compartiendo y diciendo, ¿sí? Porque si yo no sé algo, no nace en mí el perdonar. Dios nos instruye. Amén. Sí, Él pone el querer como el hacer. Allí es hasta lo humano. Al revés
cuando Dios ya nos perdona, esa es una opción, ¿sí? Pero cuando ya estoy en Cristo y aprendo a utilizar la palabra, lo hago, por decisión. Y es cuando ya aprendí lo que significa que nace. Acción. O sea, que hay algo, no es que es más profundo, pero hay que tener cuidado cómo lo ponemos. Aleluya. Porque es de bastante cuidado, porque puede uno pensar mal. No, hasta que Dios me haga nacer el perdón. Aleluya. Adelante, hermano Víctor. ¿Cierto? Sí, entiendo su punto. O sea, yo no me nace todavía, espera que a Dios me lo ponga, hermana. La ofendí, pero no me arrepiento. Aleluya. Gloria a Dios. Okay. Amén. Bendito Dios. Aleluya. Perdóname, Jesús. Después de estos puntos de vista de cada uno de ustedes, sí, todos estamos en lo correcto, tenemos esa visión de lo que es exactamente, o la perspectiva de lo que es el perdón, y de lo que es el olvido. Amén. Si yo les digo la palabra pago de una deuda, Aleluya. esta oración, Amén. ¿qué entienden por pago de una deuda? ¿Quién Cancelado. hizo ese pago de una deuda? Jesucristo. ¿Qué deuda tenía? Amén. ¿Qué deuda teníamos todos y cada uno de nosotros? Amén. Con Dios. Aleluya. Con Dios, exactamente. Tenemos una deuda muy grande. ¿sí? Tenemos una deuda muy grande y Amén. que diario estamos Pagando. tratando y tenemos que pagar. Sí, venir ¿Por qué? Porque somos deudores. Somos venimos pecadores. a reconocer lo que ya está saldado Amén. en el Dígame, arrepentimiento. Pero, perdón que me voy a aventar Amén, de cabeza. aleluya. Pero ¿por qué tenemos esa deuda? Por el pecado que cometimos desde antes. Desde Adán y Eva y mucho más antes que Sí, amén. estábamos en la eternidad, que éramos piedritas. Cuando aceptamos que Jesucristo Aleluya. pagó por nosotros, ahí empezamos a ser reconciliados con el Señor. Pero mientras no aceptemos a Jesucristo y no aceptemos el sacrificio que Él hizo por nosotros, seguimos siendo deudores delante de Dios. ¿Por qué? Porque no hemos entrado ni siquiera a la puerta del perdón. Tenemos que, póngame el tabernáculo por favor. Con mucho gusto. Se lo pido. Tenemos que saber cómo poder pedir ese perdón también. Vamos, en este tema, les voy a dar una pequeña introducción. En este tema vamos a tratar de ver los 4 tipos de perdones que nos enseña la reverenda Hicks. 4 tipos de perdón. ¿Qué entendemos por perdón? Saber entender que Jesucristo ya nos perdonó y que no tenemos que escuchar las palabras del enemigo. ¡Aleluya! Y que tenemos que saber que ya somos perdonados y cómo pagó cada uno de nuestros pecados también. Y saber qué es lo que se llama el olvido. El olvido ya viene siendo otro tipo de... sería el mar del olvido, que sería... Es otro tema, pero también lo vamos a tocar aquí. No sé si hoy o la siguiente vez que me toque. Pero aquí está el tabernáculo. Aquí está la parte que me estaba diciendo el pastor. Tenemos que saber cómo entrar por esta puerta y poder llegar a este lugar. ¡Aleluya! Este lugar se llama el lugar de los sacrificios. El altar de bronce. Aquí es donde tenemos que hacer nuestro sacrificio. ¿Cuál es nuestro sacrificio? ¡Aleluya! Llegar a tu cuarto, hincarte, arrodillarte y decirle al Señor que te equivocaste, que fallaste. ¡Amén! Y que le estás pidiendo perdón. ¡Amén! Por esa falta o por lo que sea, o por el insulto que le hiciste a tu hermano, a tu hermana, a tu mamá, a tu papá, a quien sea que le hayas hecho esa ofensa. Amén. Llegas aquí y después de eso el Señor te va a llevar a otros lugares, ¡Aleluya! otros canales que ni siquiera tú vas a entender. ¡Aleluya! Amén. Bueno, dígame, hermano. ¿Me permite regresarme más atrás? Yo sé que dígame. necesitamos hablar de la puerta, de la llave al perdón. ¿Dónde se adquirió la deuda? ¿Y por qué es que soy deudor? ¿Dónde se adquirió la deuda? Sí, cuando el pecado entró a la... Desde Adán y Pero Eva. bueno, se habla de que de Adán y Eva. Ajá. Pero ¿y por qué? Por la desobediencia. Pero
¿Desobediencia de qué? A los mandamientos, a lo que Dios les A lo ordenó que que Dios les hicieran había ordenado. y que nunca hicieron. Desobedecieron su mandamiento. A la orden que Dios da. Sí, Cuando nosotros desobedecemos la orden de Dios, sí. estamos fallando también y estamos Amén. matando su nombre. Literalmente lo hacemos todos los días, a todas Amén. horas y a todo. Por eso es importante el reconocimiento y el arrepentimiento y el pedir perdón. Amén. Son, Dígame, hermano. Si en lo natural, si nosotros somos deudores. deudores, hay una fractura, ¿verdad? Obviamente, Amén. Amén. de lo natural. Entonces, si en lo natural no nos sujetamos a las reglas de la ley o de cualquier, de un trabajo o de alguien que está nuestro, o sea, que nosotros estemos a cargo de alguien y no nos sometemos y se nos está ordenando hacer una cosa y no la estamos haciendo, eso es una ofensa. Una falta, sí, amén. Es una falta. Entonces, eso es en lo natural. Ahora, ¿qué es en lo Amerita espiritual? castigo, ¿no? Sí. Amerita corrección, Amén. un castigo y Reprimenda. a veces hasta un despido. Regaño, despido, sí. Entonces, Va escalando. ahora Sí. en lo espiritual, imagínense que Dios es cierto, es grande, bueno, misericordioso, Pero también te puede despedir. pero también nos puede despedir. Como en un trabajo, como en cualquier empleo, también te puede despedir. También te puede decir, ¿sabes Claro qué? que No, sí. pues tú me negaste. Amén. Es más, ¿tú quién eres? No te mereces eso. Es que yo decía que yo te predicaba y que esto y el otro y que te alababa y bla, bla, bla. Y tu corazón, ¿dónde estaba? Como el que... Apartados de mí, hacedores de maldad, dice la palabra. Amén. Que nunca los conocí. Amén. Amén. Como aquellos que Señor, es que tu nombre es Chomos Demonios. Amén. Amén. Y que, ¿Y tú quién eres? sí, Sí, Hazte para allá. sí. Bueno, Aleluya. gracias por su colaboración. Dígame, hermanito. Aleluya. Que no sé, ¿puedo participar yo Amén. con mi propia respuesta? Dígale. Ok. Bueno, no es mía, sino dentro de lo que el Señor permita Amén. y agregue. Enséñanos. Señor, enséñanos. ¿Qué fue lo que Dios le dio al hombre? Ahí Wow. mismo en el huerto de Edén. Hablamos de la desobediencia, es lo que abre, ¿sí? Pero el hombre entregó lo que Dios le dio. Aparte, hablamos de desobediencia, pero al desobedecer se entregó la santidad, entregó la comunión, entregó la autoridad que Dios le dio, Y la gloria. la gloria, las llaves de la vida que son gloria, Sí. ¿sí? Entonces, al el hombre entregar lo que Dios le dio Al hombre desobedecer o darles menos valor, de inmediato, sí. viene como resultado que a quien le debo es a Dios. Porque Él me lo entregó Sí. para que una autoridad, y le dice en el Génesis, le dice, para que gobiernes y sojuzgues, Sí. te multipliques. Y perdió esa autoridad que Dios le dio. Entonces, ¿a quién se la debo si Él me la dio? Adiós. A Dios. ¿Sí? Amén. Entonces, por eso es que viene Dios exactamente a tomar eso que el hombre perdió, Sí. Amén. a tomarlo donde estaba, A recuperarlo. a recuperarlo. ¿Sí? Entonces, hasta ahí mi parte, Gracias. ¿sí? Es por eso que necesitamos el perdón, Señor, lo perdí, perdóname. Amén. Perdí lo que Y se le cayó también. lo que me diste. Jesús, ¡Aleluya! Entonces, perdí lo que Él me dio y pues soy deudor, es tuyo, Señor. Amén. Amén. No se lo diste al enemigo, me lo diste a mí. Amén. No lo valoré. No sabía que tenía que cuidarlo tanto. Amén. Y por eso es que viene el mismo Dios o el Hijo de Dios a pagar. Porque si le pertenece a Dios, pues tiene un precio Vino a recuperar. Amén. lo que se había perdido. Amén. Amén. Aleluya. Gracias, adelante. Gloria a Dios. Bueno, dicho todo esto,
vamos a empezar y a tratar de meternos en lo que es el tema. Amén. Todo se deriva de la palabra de Dios que viene en Juan 10:9. Amén. Dice, y yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. Aquí está pluralizando, recalcando, no dudando. Dice, yo soy la puerta. No dice era, No dice no ni era, dice no voy es a hacer, nada. es presente. Es yo soy presente. Verbo presente. Es Amén. Jesucristo mismo diciendo, yo soy la puerta. Si no vienes a mí, no vas a poder salir, no vas a poder entrar, no vas a poder hacer nada de esto, no serás salvo. Aleluya, amén. Dígame, hermano. ¿Pueden proyectarlo más grande desde el versículo? Oh, sí, Por favor, porque necesito transmitirlo. No se alcanza a apreciar. amén. Aleluya. Disculpe. No, está bien, hermano. Bendito Dios. Sí, para En que... Juan 10:9. Lo tengo, ahí va a llegar. 3, Amén. 2, 1. Aleluya. Aleluya. Gracias. Dice, la yo palabra de soy Dios. la puerta. Juan 10:9. Amén. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Amén. Aquí estamos hablando de una persona, Jesucristo, que es Él. Amén. Él es la puerta. Amén. Para tener una puerta tenemos que tener una llave. Y ese es el Aleluya. punto del día de hoy. Tenemos que ¡Bendito! entender Jesús. el punto del perdón que Dios, por medio de Jesucristo, nos lo regala. Amén. Solamente si vamos a Jesucristo podemos ir al Padre. Amén. Amén. Como les digo, ya hemos visto los temas anteriores de lo que expusimos de Jesucristo acerca sobre la triple separación y todo lo que hemos mirado, el cuerpo de todo. Aleluya. Dice, vamos a empezar con la lectura. Nada más deténgase tantito ahí, niño, para dar otra explicación, nada más un poquito más. El que por mí entrares. Oh, sí. Es importante porque la gran mayoría no entendemos, o cuando nosotros estábamos en la religión, ¿cómo se llama? Tradicional. Tradicional, nunca nos enseñaron esto que usted está mostrando aquí en la pantalla, porque nos enseñaron a creer 1000 cosas diferentes, pero esto que se acaba de leer aquí no se enseña, que tenemos que entrar a través de Jesucristo para poder obtener la salvación. Él es la puerta y nunca nos enseñan la puerta. Amén. Mucho menos nos enseñan otras cosas. El camino menos. Entonces, cuando yo era de la ¿Cómo hacer el camino menos? de la tradicional, pues yo creía, o sea, yo me sentía, porque por ir con un servicio ya me sentía muy espiritual, cosa que el enemigo nos hace pensar eso. Pero literalmente yo soy la puerta es tiempo presente para empezar. Amén. Dice, el que por mí entrare, es otro detalle que deberíamos de analizar y entenderlo muy bien. Las personas que se sienten muy espirituales por ser de otras religiones, esto es una de las grandes verdades que nunca hemos asimilado literalmente. Tenemos que entrar a través de Jesucristo a la salvación. Y Él es una puerta, o Él es la puerta por la cual se entra a la vida eterna. Y se dice tan fácil. Pero Sí. fíjese, anteriormente yo decía, no, pues es que sí, murió en la cruz y se fue al cielo y ahorita está a la diestra del Padre. Pero nunca me habían enseñado que había ido al infierno. Amén. Nunca me habían dicho que había ido al infierno y que había padecido más todavía de lo Amén. que padeció con los látigos y con todo lo que Amén. aparte fue al infierno. Aleluya. A que lo escupieran, Amén. a que lo pisotearan, Amén. a que le hicieran todo tipo A de que lo maldad. escupieran, a que lo orinaran, a que lo vituperaran, sí. Todo Y eso. esa era el alma de Jesús. Amén. El cuerpo estaba en la tumba. Amén, sí. Y esa parte no la logramos entender. Qué bueno que tocó también ese tema, hermano. Para que Aleluya. podamos nosotros entrar en esta parte. Vamos a ir a lo que es el macho cabrío. Amén. Dice, el cabrío del Señor dio su sangre y fue llevado dentro del lugar santísimo y puesto sobre el asiento de misericordia por el sumo sacerdote. Ya lo hemos explicado la vez pasada también, el Espíritu de Dios
cómo el Padre lo recogió en el asiento de misericordia, pero aparte del Espíritu, ¿qué más llevaba? Llevaba sangre. Amén. ¿Se recuerdan? Amén. Sangre, Amén. y llevaba gloria. Amén. Pero vamos a ver el punto de la sangre. ¡Aleluya! Aquí estamos viendo el tipo y figura en lo literal, cómo lo hicieron en el Antiguo Testamento. Amén. El sumo sacerdote iba y ponía 2 machos cabríos y tenía que escoger al azar, como dijo la vez pasada, Azazel. Suertes. Suertes. Se echaban suertes sobre los 2 animales. Amén. Expliquemos un poquito la palabra suertes para que se entienda que no es jugar a la lotería ni echarse un volado. Oh, no. ¿Quiere que explique yo? Amén. Bueno, echar suertes es preguntarle a Dios. Amén. Cuando presentaban los 2 chivos delante de Dios, o el sacerdote los tenía enfrente de él, el sacerdote mismo tenía que preguntarle a Dios cuál de ellos escogía para que fuera sacrificado y cuál de ellos escogía para que quedara vivo y poner los pecados o depositar los pecados sobre él para después enviarlo a un lugar desértico. Amén. Entonces, cuando Jehová escogía cuál escogía para morir y cuál escogía para vivir, entonces es cuando el sacerdote decidía. Mientras Dios no decidía cuál era cuál, el sacerdote tenía que esperarse para uno degollarlo y el otro orar por él para depositar los pecados, o siendo similitud de cómo los pecados son depositados sobre el macho cabrío, que aquí representa a Jesucristo. Entonces era la gran diferencia. Uno era para depositar los pecados y otro era para ser sacrificado. Jesús fue sacrificado, sí, y el macho cabrío también era. Y el Espíritu de Jesús fue al Padre, que fue el que llevó los pecados delante del Padre. Amén. Así como también la vez pasada lo miramos que el sumo sacerdote llevaba su pectoral, y detrás de él venían 2 piedras. Amén. Y así es como se vibraba. Amén. Y decía si era la voz del Señor o no era la voz del Señor. Y así es. Amén. Estas son las suertes. Sí, no Señor, amén. Ni echar dado ni echar lotería tampoco. Exacto. Ni echar un volado tampoco. Amén. Dígame, hermano. Sí, es que ahorita que estaban hablando de eso me venía, perdón que saque un poquito, que es la voluntad de Dios. Sí, amén. El echar suerte. Y cómo en el mundo, ¿qué? ¿Nos echamos la suerte tú y yo? A ver quién decide. Amén. Echamos suerte, ¿no? Sí, A ver quién decide. amén. Sí. ¿Qué lo quieres? Volado, sí. Un volado. No, piedra, papel o tijera. Lo quieres en póker, lo quieres en fútbol, en muchas cosas de apuesta. Sí, amén. Amén. Y entonces es una copia literalmente se pierde. de lo que pero eso hemos hablado también, que el enemigo está listo ahí para copiando, sí. Exacto. Perdiendo el principio. Para desvirtuar el principio de amén. Dios que Dios tiene para nosotros. Sí, amén. Amén. Dice, entonces el cabrío del Señor dio su sangre, o sea, el que iba a ser sacrificado, ese dio su sangre. Aleluya. Y fue llevado dentro del lugar santísimo y puesto sobre el asiento de misericordia, al igual que el Espíritu de Dios, de Jesucristo, cuando el Padre lo recogió. Amén. Por el sumo sacerdote, quien salpicó con su dedo en la sangre del cabrío y lo arrojó sobre el asiento de misericordia. Después, los infinitos ojos divinos del Señor miraron a través de la sangre a la ley del arca. Amén. Incluso bajo el antiguo pacto. Y por mirar a través de la sangre del sacrificio, él vio la ley tejida y unida, no rota. O sea, sí, que nos está diciendo, está un poquito complicado, pero... bueno, está todo lo entrelazó. Hacemos un poco todo lo entrelazó, en pocas palabras, todo lo entrelazó, y el Padre lo miró solamente con una cobertura de sangre. Amén. No miró ni al macho cabrío, no miró ni al animal, no miró ni a Jesucristo, no miró nada. Solamente miró la pura sangre y lo miró cubierto. Amén. Con esa sangre de perdón que amén. Aleluya. Ese es el punto que estamos viendo. El perdón de parte de Dios. Amén. Por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. ¿Qué no pasa cuando de la Dios puerta, me perdona? Vengo y me arrepiento y me perdona. ¿Qué sucede después de que yo me arrepiento, pido perdón? ¿Qué sucede después de eso? Viene una cobertura de sangre. Amén. Viene una cobertura de sangre que te cubre y te tapa tu pecado. Amén. Te tapa lo que Dios puede ver en ti. Amén. Esa sangre
es tan pura y tan bella que es lo único que va a ver el Señor. Amén. Es la sangre de Jesucristo que ya pagó por nosotros. Amén. Entonces, pero tú tienes que ir, hincarte y pedirle perdón al Señor. Amén, amén. Arrepentido. Amén. Aleluya. Entonces nos dice la reverenda Gist, puesto que esto funcionó bajo el antiguo pacto, o sea, el Antiguo Testamento, Sí. que tenía solamente sangre animal, solamente la sangre del corderito o del macho cabrío ese, que era un tipo y sombra de la sangre del Señor Jesucristo, Amén. bajo del nuevo pacto, o sea, del Nuevo Testamento. Amén. Entonces, cuanto más funcionará eso con la sangre de Jesucristo que ahora ha sido puesta en el asiento de misericordia en el cielo. Esta es la parte que les explicaba. Cuando el Padre vino con sus manos y lo sentó en el asiento de misericordia, llevaba sangre. Y esa sangre, esa es exactamente esa sangre. Esa es la sangre de victoria la que nos ayuda a vencer esta parte. Amén. Aleluya. Bueno, dice, vamos a entrar a la parte de los 4 tipos de perdón. Amén. Antes que nada, quiero que sepan que yo no estudio hebreo rabítico, como la reverenda Hicks. La reverenda Hicks tuvo revelación a raíz de que ella estudiaba, Amén. a raíz de que ella oraba, a raíz de que ella se metía Amén. en el espíritu con el Señor. Amén. Entonces, este es un tema que la verdad sinceramente sí se me complicó, no lo entiendo todavía al 100, pero quiero que lo vean, y si ustedes entienden alguna otra cosa, por favor, apóyenme. Aleluya. Porque yo sinceramente no estoy, ¿cómo se podría decir? Pues, estoy un poquito en blanco, estoy más o menos viendo, pero son derivados del hebreo. Eso Amén. es lo que yo sé y eso es lo que yo entiendo. Aleluya. Son derivados del hebreo y son palabras y son lenguajes que se manejan en el hebreo que yo desconozco. Aleluya. Necesito meterme a estudiar. Dice, ¿quiere leer, hermanito? Para no estarme volteando. Amén. Hay 4 clases de perdón. Es bueno saber eso. El primer tipo de perdón es kafar. Bendito sea el nombre del Señor. Kafar significa Se movió el... perdón. Perdón misericordioso que impulsa atrás lo que merecemos. Y significa perdonar, purgar y reconciliar. Ahora, eso es todo Todo un mundo diferente. todo un mundo diferente. Perdón misericordioso, les he enseñado qué es lo que empuja hacia atrás lo que nosotros merecemos. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí nos maneja este tipo de perdón kafar, o sea, Amén. viene del hebreo. ¿Cómo lo relaciona? Por medio de la palabra de Dios. Amén. Ella se va y estudia el hebreo y saca el derivado que es kafar, que significa, si te vas a un diccionario hebreo, te va a dar el significado, o sea, que significa perdón misericordioso que impulsa atrás lo que merecemos y significa perdonar, purgar y reconciliar. Estamos viendo el tipo de perdón. Amén. El Amén. primero que nos enseña. Amén. El segundo que nos enseña es Nasa. Nasa se escribe de esta manera, pero tiene una manera de decirse sin, por medio de como tipo vocales o algo así se podría decir. Sí. Y aquí nos lo está diciendo. Este Nasa se deletrea con un G, Sí. una Samek Sí. y una Nun en hebreo. O sea, son las letras en hebreo. Sí. son letras en hebreo que necesitamos, si queremos entenderlo más a fondo, Amén. y esto lo pone como para un gancho para que te ponga un interés y digas, ok, necesito aprender hebreo, o Amén. necesito ponerme a estudiar o a Más o ver menos al menos el entenderlo, sí. diccionario Amén. de lo que es el hebreo. A ver, Amén. ¿cuál Google? Pregúntale, pero no te va a decir la verdad. Aleluya. Métete al hebreo. Amén. Y se pronuncia Nasa fonéticamente. O sea, así como se escribe, así, Nasa. Amén. Así se Se pronuncia. pronuncia. Que significa levantar y llevar cuando perdonas. Hay una clase de perdón llamado Nasa. Nasa. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Nasa. Tiene acento al final. Amén. Dice, cuando vamos a volvernos a meter a la parte del espíritu, cuando Jesucristo y el alma,
Cuando el Espíritu de Jesús dejó la cruz, su alma fue abajo a la muerte y al infierno. Ya lo hemos platicado. La puerta. Y la puerta estaba cerrada. Amén. ¿Verdad? Amén. Amén. Alzado puertas eternas. Amén. Así que él ordenó que se abriera. Lucifer estaba dentro de la muerte y del infierno con las llaves, y él tenía la puerta del perdón cerrada. ¿Cuál puerta del perdón estamos hablando? Enfatice quién estaba dentro. Ahí dice Lucifer, sí. El diablo, el enemigo. Para que se entienda la chanclas, pregunta que se hizo anteriormente, para todo aquel que adora la Santa Muerte. Amén. Dice, Lucifer estaba dentro de la muerte y del infierno. Amén. O sea, él estaba adentro y cerró la puerta y dijo, sí, amén. No va a entrar amén. Esto ni nada. Amén. Pero Dios, en su divino plan maestro y su grandísimo amor que tiene por cada uno de nosotros, amén. Aleluya. Es un plan perfecto para poder derribar esa puerta, para poder abrirla. Amén. Aleluya. Dice, y estaba con las llaves y él tenía la puerta del perdón cerrada. Amén. Esa puerta del perdón que él cerró, Jesucristo la abrió para que nosotros, tanto en vida, podamos entrar en ese perdón. Amén. Saber qué significa ese perdón. Amén. Gracias, Jesús. Dice, Aleluya. Jesús no necesitó ninguna llave. ¿Por qué? Porque Él era la puerta, nos lo dijo anteriormente. Amén. En el versículo, yo soy la puerta. Amén. Aleluya. Entonces, nadie puede entrar más que Él. Bendito. Antes el engañador, el satán, lo que sea, no sé, tenía la autoridad por el pecado que existía. O por el pecado, amén. Como ya se había pagado, ya la deuda había sido saldada, entonces él podía abrirla a la hora que quisiera, porque ya no había nada que reclamar, porque ya traía las pruebas de que la deuda había sido saldada. Por andar de metiche. Aleluya, amén. 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 Es como cuando usted se apodera de algo de alguien y el dueño viene y se lo reclama y usted trata de esconder lo que le pertenece al dueño, siendo que no es suyo. Es lo mismo. Aleluya. Amén. Entonces nos habla otra vez, nos habla Jesucristo. Aquí es Jesucristo. Él ordenó: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras, pues, puertas eternas. Y el enemigo dentro contestó: ¿quién eres tú? Aleluya. O sea, hace Satanás, el amén. diablo, el chanclas, como lo amén. llaman. Amén. Y Jesús le volvió a responder: Jehová, el fuerte y valiente, el Señor lleno de gloria. Así que él cesó de hablar con el diablo. O sea, ¿qué nos está diciendo con esto? Cesó de hablar con el diablo. No se habla con ellos. No se habla con el diablo, no se habla con los que dicen que hablan con tu fulanito familiar. Son mentiras. ¡Aleluya! Están hablando con espíritu. ¡Bendito! Son demonios. Están hablando ¡Aleluya! con demonios. ¡Amén! ¡Amén! No son ellos. ¡Aleluya! ¡Amén! Tus familiares ya partieron, ya no son. ¡Aleluya! Más adelante probablemente nos pueden dar la oportunidad de verlos, a lo mejor no sabemos, solamente Dios sabe. Si es que se salvaron. Amén. Aleluya. Entonces, dice, él paró y cesó, dijo: ya no voy a hablar contigo, tú no tienes nada que hacer, es más, sácate de aquí. Amén. Entonces le habló directo a las puertas, dice: alzad, oh puertas, alzad, oh puertas. ¿Quién es la puerta principal? Aleluya, Jesús. Jesucristo. Amén, amén. Y las puertas solo se deslizaron y entró el Rey de Gloria. Amén. Aleluya, gracias. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Jesús. Estamos hablando del Señor siendo la puerta. Amén. Hay una parte que dice, la bendición judía dice: levante el Señor su rostro sobre ti. Levantar es perdonar. O sea, hace que amén. El Señor está viendo tu rostro con perdón. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Esta es la parte de los cuatro tipos de perdón. Amén. Mediante el nombre tetragramatón del Señor. Amén. Que son las palabras Yud, He, Vav y He. Amén. Cada una está dividida en cada uno de los perdones. Aleluya. Vamos a Amén. empezar a enfatizar lo que es Kafar. Ya lo hemos visto. Sí, amén. Kafar
que viene del hebreo, Aleluya. está la parte omnipresente, sabiduría de amor omnipresente, donde está la Amén. omnipresencia del Señor. Luego nos vamos a la omnipotencia del Señor, que es el perdón, Nasá. Amén. Luego nos vamos a la tercera letra, que es el conocimiento de amor, omnisciencia, la omnisciencia del Padre, Aleluya. que es el perdón, el otro tipo de perdón, Nasá, que se pronuncia diferente en el hebreo, pero que viene siendo lo mismo, que es un perdón, es un tipo de perdón. Y aquí está la prudencia de amor, o sea, es la parte donde está el propósito de la voluntad de Dios, que es el perdón, Salah. Amén. Tenemos mucho que estudiar. Para los que no saben, hijo, ¿qué significa omnipresente, omnisciente y omnipotente? Para todos aquellos que no saben, métase en la primera esquina. Ok, omnipresente. La omnipresencia del Señor, el ser omnipresente es que puede estar en todos lados. Amén. Está Tiene el Está poder en de todos estar lados, en todos amén. lados. todo y en Amén. todos. No es como nosotros que tenemos que transportarnos y llegar Amén. a Aurora o llegar a donde Amén. sea, Cañón, donde sea. Amén. Él está en todos lados. Amén. El ser omnipotente es el poder que Él tiene. Todo el poder. Amén. El poder que Él tiene exactamente. todo el Aleluya. poder. Amén. Él tiene todo el poder para hacer lo que Él quiera Lo hacer. que quiera. Hasta Amén. lo posible lo hace posible. Esa es la primera. No, es la tercera. La omnisciencia. ¿Sí se dice omnisciencia? Sí, omnisciencia, sí. ¿Está bien? Omnisciente. Es la sabiduría. Ese es el atributo, pero la omnisciencia es el verbo. Se podría decir como todo el conocimiento Sí. que Dios posee, que Sí, Él él sabe tiene. todo. Todo Él lo sabe. todo lo sabe. Amén. No hay nada que no sepa, sino que todo lo sabe. No hay nada que esté oculto. Nada se le esconde. Amén. Ni de nosotros ni de nadie. Amén. Ni de este mundo. Aleluya, son los tres atributos principales del Señor. Amén. Y esta es la prudencia Aleluya. del Señor. La Amén. prudencia del Señor. Esa es la última parte. Amén. El propósito Gloria a de la Dios. voluntad. Sí tenemos Aleluya. la palabra prudencia. Sí, sí, claro que sí. Amén. El ser Amén. prudentes. Gloria a Dios. Gracias. Amén. Este es otro diagrama que nos regala la reverenda Hicks para representar al Señor, a nuestro Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, Aleluya. prudente en esta figura. Este es el Señor. Amén. Estos son los ojos y esta es la espalda. Aleluya. Gloria a Dios. ¡Aleluya! Aquí tenemos el espíritu del Hijo, cuando ya fue sacrificado, Amén. cuando fue vituperado, cuando Amén. fue todo eso, Cuando fue el Padre. cargó con nuestras ofensas. Amén. Nos regaló un tipo de perdón Amén. y nos regaló también la paz. Aleluya. Amén. Gracias, Jesús. Toda ciencia. Este es el camino que nosotros tenemos que aprender a recorrer. Aleluya. Amén. Es el camino de sangre, de misericordia al olvido. Aleluya. Aleluya. Pastor, ¿cómo podemos formar un camino de sangre, de misericordia al olvido o de perdón? No lo podemos formar porque ya está formado. Ok. Ya está hecho. Ya Dios- Pero ¿cómo se lo puede usted, se podría decir entre comillas, cuando usted se gana un premio? ¿Cómo se lo puede ganar ese premio? Para empezar, ¿Qué tiene que hacer? el camino de sangre ya está, nada más seguir los pasos del Cordero, que es el que nos lo estableció desde que llegó, vino y se regresó al Padre. Es un camino ya trazado que nosotros debemos de seguir. Por ejemplo, dice la palabra de Dios que tomemos nuestra cruz y lo sigamos. Amén. Esta que está viendo aquí es la cruz. Tome su Amén. cuerpo y sígalo. Esta cruz. Siga a Jesucristo a donde quiera que Él vaya. Él ya marcó el camino establecido de sangre. Pero hay algo importante que nosotros todavía no tenemos y tenemos ese mar del olvido que deberíamos de tener nosotros mismos. Aprender a olvidar las ofensas que se cometen en contra de nosotros y aprender a pedir perdón por las ofensas que nosotros mismos cometemos. Todo eso es estar formando o haciendo el mismo camino que el Señor quiere que hagamos. Amén. Es el camino del perdón, el camino del arrepentimiento, el camino de misericordia que nosotros deberíamos de tener. Aprender a perdonar
aprender a seguir al Cordero. Esa es la Amén. parte que tenemos que aprender a hacer. Amén. Dígame, hermanito. La pregunta la está formulando desde otro punto de vista. Sería, ¿dónde entro o dónde inicia? Es lo que necesita usted en esa parte. ¿Sí? ¿Dónde se inicia y cómo entro a eso? A ver, contéstala. Amén. Pidiendo perdón. Amén. Pidiendo a Jesús perdón y recibiéndole como nuestro Señor y Salvador. Amén. En pocas palabras, tenemos que aprender a entrar por la puerta. Entrar a través de la puerta. A través de la puerta. Recibir a la puerta. Jesucristo, al perdón del olvido. Tomar la puerta. Tomar Amén. la llave, Amén. o sea, entender el Amén. propósito de Dios en tu Amén. vida y saber cómo llegar a esa puerta y poder abrirla para poder tener ese perdón. Sí, el arrepentimiento es lo que abre esa puerta. Y el Aleluya. aceptar a Jesucristo. Aquí tenemos, ¡Aleluya! ¿qué es esta parte? La puerta. La puerta es Jesús. Jesucristo Amén. nos la representa con la misma cruz. Amén. ¿Por qué? Porque Él es la puerta. Amén. Si nosotros vamos a esa cruz, Amén. nos perdona Amén. y podemos entrar a través de Amén. esa puerta. Aleluya. Amén. En la parte de las espaldas del Padre tenemos lo que es el mar del olvido. Vamos a conocer lo que es la palabra mar del olvido, Amén. donde está ubicado la sangre del macho cabrío, que olvida y que da paz. Amén. ¿Qué es este macho cabrío? ¿Cuál es este macho cabrío? Aleluya. ¿Se acuerdan de los dos que hablamos? Sí. Uno que fue mandado al desierto, Sí. que llevaba cargados los pecados Sí. y se los llevaba al desierto. Amén. Es lo mismito que hace el Padre cuando tú vas a Jesucristo y le cuentas tus pecados y le dices Te arrepientes. y te arrepientes y recibes ese perdón y esa sangre de perdón, el Padre la envía a sus espaldas. ¿Para qué? Tú, si te paras enfrente de alguien y quieres ver para atrás, ¿qué es lo que vas a ver atrás? No puedes ver. A solo que voltees. Sí, solamente que te voltees. Pero no, siempre que voltees no vas a ver tu espalda, no vas a poder ver nada de lo que hay Amén. detrás de ti. Aleluya. Por eso el Padre les manda las espaldas para ya no volverlos a ver, dice la alabanza. Amén. Así es como Dios nos regala esa paz. Amén. Así es como debemos de entender que Dios ya nos perdonó. Si vas y le dices y le pides perdón, Amén. si pides por ese perdón, ya los olvidó, o sea, los olvida. Pero ¿qué creen? Hay una persona, hay un ser, personaje, que es muy astuto Sí. y que es muy listo Sí. y que siempre está en tu mente Sí. y te está acusando y te está diciendo, no es cierto, no has orado lo suficiente, no es cierto, no has pedido perdón, se te olvidó pedir perdón por esto, Aleluya. se te olvidó pedir perdón por el otro. Amén. ¿Qué le hiciste a tu hermanito Manuel? Aleluya. Ese es el enemigo, ese es Satanás. Amén. Ese es el que nos está acusando, nos está, Amén. nos está tratando de confundir Sí. lo que Dios ya olvidó. Amén. Tenemos que aprender esa parte. Aleluya. Esto es lo que vamos a tratar de entender en este tema y en esta Amén. parte que literalmente, sinceramente, me hace falta. Amén. Amén. Nos hace falta. Las llaves del perdón. ¿Por qué las llaves del perdón? ¿Qué entienden por las llaves del perdón? Dígame, hermano. Lo voy a poner a hablar. El perdón es una llave. Amén. Esa es la llave que nosotros tenemos que entender. Eso lo dicen en inglés, the key, la llave. O sea, la parte que tienes que entender que Dios ya te perdonó. Si se lo has pedido, ya te perdonó. No tienes por qué escuchar la voz dentro de ti, de tu interior, que te está acusando y te está diciendo. Es muy astuto el enemigo que hasta te hace ver los errores y los problemas de la otra persona, pero menos los tuyos. Amén. Tú siempre estás viendo lo del hermano o lo de tu mamá o de tu papá, pero menos lo tuyo. Amén. Pero tenemos que poner atención en lo de nosotros. Dígame, hermanito. Por ejemplo, aquí haga de cuenta que en esto que está hablando tiene lo del 0 al 100. A ver. Que tiene que, ¿en qué nivel estás? Del 0 en el 30, en el 60, en el 100.
el camino de sangre. Aleluya. Pero pues, ¿y qué no ya me perdonó? Aleluya. Vienen muchas cosas, porque puedo entrar y pedir perdón, pero no tener entendimiento de cómo caminar, de cómo avanzar. Y la otra parte es, aparte de que tiene uno que avanzar y no quedarse estancado, entender de que la Biblia habla que mientras el niño, el heredero es niño, no sabe cómo caminar, cómo avanzar. Amén. No tiene entendimiento de qué tiene que hacer. ¿Tabernáculo o estatura, amigo? Tabernáculo. Bueno, la estatura para especificarlo de los porcentajes. Es nuestra herencia, sí, pero no es que no entiendo. Está salido de orden usted con lo que me está hablando. Sí, amén. Está loco esos diagramas que me está hablando. No, que el mar del olvido y que no sé qué. Sí. Amén. No entiendo lo que Dios ya estableció que tengo que practicar. Gracias. Vamos a hablar un poquito sobre lo que nos dice el hermanito Meni, sobre esos porcentajes que nos maneja la palabra de Dios, no estamos inventando, eso es palabra de Dios. Amén. Como en las semillas de la parábola, la parábola de las semillas, perdón. Aquí tenemos lo que es la estatura de la voltea. ¿La quiere voltear? Bueno, así. Porque ahí tiene para mostrar porcentajes. Esta parte de aquí, hay una división, hay una pequeña división. Sí. Esto solamente es un diagrama de lo que es el tabernáculo. Amén. Aquí es por donde hace rato vimos que entras para la puerta, entras por la puerta para hacer tus sacrificios, para poder llegar ese aroma grato a las narices de nuestro Padre. Amén. Para que podamos ser un sacrificio Ofrenda vivo, agradable, amén. una ofrenda agradable. Amén. Esta parte es lo del lavacro, donde te lavas las manos y te limpias de pecados. Amén. Manos y pies. Manos y pies. Y esta parte aquí es donde te alimentas de la palabra, de la luz de la palabra, haces la oración. Esta parte. Y esta parte son las partes celestiales donde el Señor te lleva mucho más arriba. La palabra de Dios nos la maneja de tres tipos de porcentajes. Niveles que siendo, tres niveles, sí, exactamente. Que vienen siendo el 30% de aquí para abajo. De crecimiento espiritual. Amén. ¿Qué tanto has avanzado? ¿Qué tanto has gateado? ¿Qué tanto has corrido? ¿Qué tanto has caminado? Amén. Como tú quieras. Amén. Acuérdense que tenemos la carrera. Amén. Esta parte de aquí hasta aquí nos maneja el 60%. ¿Por qué el 60%? Porque ya son personas más elevadas. Son Amén. personas que ya crecieron más aún solamente. ¿Qué Y es ya han mayor? aprendido 30 o 60. ahora. 60. ¿Ah? Amén. Entonces, ya aprendieron la parte de la oración, ya aprendieron la parte de la palabra, la luz de la palabra, y ya aprendieron a alimentarse de la palabra. Amén. Y esta parte, lo de los juicios y lo de los pactos, de aquí en adelante ya es el 100%. Amén. Hay otro porcentaje que lo maneja la palabra también, la palabra de Dios, pero son otros temas, eso es ya más del Padre. Amén. Pero hasta aquí tenemos lo que es el 100%. El 100% es, dice Hebreos 9:13, hasta que todos lleguemos a la estatura y el... No, ese es Efesios. Hasta Efesios. que todos lleguemos a la unidad de la Efesios. fe, del conocimiento del Hijo de Dios, hasta la estatura de un varón perfecto. sea, Hasta esta la edad es y la la estatura. plenitud. Hasta la edad y la plenitud de Cristo. Amén. Esta es la estatura perfecta. Amén. La estatura de Cristo. ¿Por qué perfecta? Porque Él fue perfecto. Amén. Y aún así vino aquí a padecer por nosotros. Aleluya. Amén. Bueno, ya entendimos lo del 30, 60 y el 100%. Amén. Que aprendamos a crecer poco a poquito. Aleluya. Vamos a continuar con el tema. Gracias, Jesús. Entonces, nos maneja otra escritura la reverenda Hicks en Apocalipsis 13:8, que es apenas lo que estaba preguntando lo el que es. varón. Sí, lo que estaba preguntando el Mm. varón, exactamente. Sí. Nos dice que el Cordero de Dios fue muerto desde el principio del mundo. Esa es Ah, otra esa es palabra, 13:8, perdón. sí, es la Esa otra palabra. escritura, sí. Me resbalé, digo el patón. 13:8, se lo pongo en, o lo Sí, estudiamos si quiero para que lo veamos, por favor. para que esté un poco más grande. Nos dice el Cordero de Dios fue muerto desde el principio del mundo.
tenemos que aprender lo que la reverenda Hit nos enseña, aprender a leer lo que es el hebreo antiguo. ¿Para qué? Para que podamos entender palabra por palabra y relacionar lo que nos está queriendo decir Dios por medio de unas escrituras. ¿Lo pueden conectar? Sí, por favor. Por medio de unas escrituras. Aquí vamos a leer primero la escritura y ahorita nos regresamos otra vez aquí a esta parte del estudio. Aleluya. Vamos a entrar a una parte donde el Señor nos quiere enseñar, nos va a enseñar Ahí lo tiene. sobre lo que sucedió antes de que usted y yo naciéramos, Amén. antes de que llegáramos aquí, antes de que pecáramos, como desde antes, desde mucho antes ya estaba el pecado. Aleluya. Y como desde mucho antes el Señor ya había hecho un sacrificio con Jesucristo. No nomás en Aleluya. la cruz, Amén. sino desde la eternidad pasada. Eso es lo que vamos a tratar de entender ahorita. Amén. Bueno, estábamos en Apocalipsis 13:8. ¿Se lo doy completo? Sí, por Amén, favor, por favor. ¿Está en 13:8? Sí. Sí. Ok, ¿me lo puede leer? Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Cuál es el principio del mundo? Aleluya. ¿Qué entiende por esa palabra? El principio del mundo. Amén. ¿Adán y Eva? No, Entonces, mucho antes. ¿desde dónde? Aleluya. Díganme. Lo que les he explicado a ellos, que ese pecado es desde antes, desde que nosotros éramos solamente espíritu, por así decirlo. Sí, amén. Entonces, eso fue antes de que nosotros tuviéramos un cuerpo. Amén. Amén. Nosotros ya existíamos y ya estábamos en los lugares celestiales. Amén. Amén. Entonces ahí hubo una guerra espiritual. Fue Amén. cuando Luzbel se rebeló contra Dios y hizo sus contrataciones con la tercera parte de ángeles y con una parte también de las piedras De de fuego. fuego, que somos nosotros. Amén. Entonces, Dios ahí, que después de que hizo su revolujo Luzbel, tuvo que sacarlo de allí y lo arrojó ¿a dónde? Aquí a la tierra. Amén. Entonces, desde allá es desde donde se inició La rebelión. la rebelión Sí, amén. o el Pecado. pecado, para que me entiendan. ¿Se acuerdan que les había explicado eso? Amén. Más para hacerles una memoria. Sí, amén. Entonces tenemos que, dígame, hermano. También nos lo habla y nos lo testifica en varias escrituras. Una de ellas es en el Génesis 1, 26 y 27, donde habla cómo Dios nos hace a su imagen, que ahí empiezan la semilla de cómo el hombre es criado, y nos lo testifica Génesis 2:5, que habla, que dice, desde antes que el hombre fuera formado. Amén. Amén. Y Gloria a Dios. también nos lo habla en el libro de Job, que o sea que literalmente dice, le pregunta a Job, ¿dónde estabas tú cuando empezaba a formar todo esto? ¿Sí? O sea, que el hombre, la semilla del hombre, Jesucristo, ¿sí? Hablando de las dos partes del versículo, tanto de la del hombre como desde antes de que el mundo fuera creado, ya estaba ahí y ya había sido más bien sacado. También nos lo dice la escritura, que de una sola sangre sacó todo para crear todas las cosas, Amén. ¿sí? Amén. Que porque de una sola sangre fueron creadas todas las cosas. Amén. Amén. Nada más para quedar claros, cuando fue inmolado desde el principio del mundo, no es hace 2000 años que murió Jesús. No, amén. No es, o sea, no es cuando Adán y Eva, porque ahí no había sacrificado a nadie, es mucho más antes. La palabra de Dios es muy perfecta y nos habla de algunas cosas mucho antes de que esto o esta tierra fuera puesta en órbita. Amén. Entonces, todas las preguntas que usted tenga o que tengamos están en la palabra de Dios, nomás que tenemos que aprender Vamos a estudiar. aprender a leer. Ah. Así, exactamente. Saber dónde están las... Para si Dígame. también el hermano Reinaldo tiene alguna pregunta, le puede hacer. Sí, claro. Está aprendiendo. Amén. Aleluya. Dice, entonces, tenemos que aprender la parte del hebreo para que
aprendamos a relacionar lo que en realidad nos está queriendo decir Dios por medio de su palabra. Aquí vamos a aprender esta palabra que se dice Tebel. Es la semilla mundo, o sea, algo que ya estaba desde antes. Amén. Nos lo maneja el hebreo como algo que ya es una semilla que ya estaba mucho más antes. Amén. No hace 2000 años ni nada de eso, mucho más antes. Váyanse al hebreo y clarito se los dice. Amén. Dice aquí la palabra hebrea, Tebel, en Apocalipsis 13:8 nos dice que el Cordero de Dios fue muerto desde el principio del mundo. Tebel es la palabra hebrea para mundo. Amén. Y Tebel significa que es la semilla mundo. Es una semilla. Amén. Antes que Dios engendró la semilla del espíritu y el alma del hombre. O sea, antes de que fueras formado tú, yo, Adán, Eva, todo el ser humano, Amén. hasta los animales y las bestias que estaban, los reptiles, Amén. todo eso, antes de todo eso. Aleluya. Dice, la palabra de Dios dice, el Cordero fue muerto. Amén. Atrás en la eternidad, o sea, mucho antes. Jesús Amén. no tenía un cuerpo y un alma, estaba completamente nomás en un espíritu, solo tenía un espíritu. Aleluya. Eso es lo que hablamos de cuando somos nosotros también, que estábamos como espíritus. Ya Amén. teníamos un pecado, pero ya tenía un plan maestro el Señor. Aleluya. Así que delante de su rostro, Dios siendo el sumo sacerdote de Melquisedec, no engendrado, o sea, el Padre mató a su Hijo cuando Él estaba en forma de espíritu. ¿Cómo lo mató? Aleluya. Amén. Gloria a Dios. A ver, Lo sacrificó. amén. Lo sacrificó en pocas palabras, sí, amén. Amén. Porque la palabra de Dios es muy clara y muy concisa y nos dice que es un sacrificio vivo. Sí. Dígame, pastor. Sí, en la eternidad pasada, literalmente, o antes de que todo fuera, Él necesitaba, cuando engendró a su Hijo, Jesucristo, Amén. Cristo Jesús, el Padre, antes de que todo fuera, Él necesitaba una sangre para crear todas las cosas. Y depositó a su Hijo en este altar. Déjeme tratar de hacerlo, voltearlo para ver si se entiende. No. Al otro lado, ¿no? Sí, déjeme, a ver si me deja. Jesús, Aleluya. Ahí va. Santo. Ahí está. Ahora sí, lo chiquito. Ok. Este es el altar De bronce. de bronce Amén. que representa el altar donde el Padre ató a su Hijo antes de que todo fuera, porque Él necesitaba extraer una sangre para crear todo lo creado. Amén. Entonces, aquí es donde sacrificó al Cordero. Amén. Esto que dice en Apocalipsis 13:8 es donde el Padre, Melquisedec, el sacerdote por excelencia, sacrificó a su Hijo en este altar para de ahí crear todos los espíritus, las almas y todo lo que es ángeles, planetas, constelaciones, creaciones, todo lo demás. Pero en este altar fue donde lo sacrificó. Amén. No fue en una cruz, porque en la cruz fue cuando estuvo aquí en la tierra y fue al Calvario para derramar la sangre que nos iba a salvar a nosotros. Es donde íbamos, sí, amén. Hay Dígame. una, hay una sangre creativa que ahí fue la que se usó antes de todas las cosas, y después vino una sangre redentiva en la cruz del Calvario. Para la redención de todos Esa nuestros era para, pecados, sí, sí, amén. para redimirnos Amén. a nosotros. Amén. Sí, amén. Bueno. Entonces, de acuerdo a lo que nos dice el pastor, es justamente a donde vamos. Aquí nos lo explica la reverenda aquí. Dice, la palabra de Dios, el Cordero fue muerto. O sea, atrás en la eternidad, Jesús no tenía un cuerpo ni un alma. Amén. Solo tenía un espíritu. Así que delante de su rostro Dios, siendo el sumo sacerdote de Melquisedec no engendrado, el Padre mató, sacrificó, o como ustedes lo quieren llamar, Inmoló. a su Hijo. Amén. Cuando Él estaba en forma de espíritu. Amén. Lo que nos acaba de explicar el pastor. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, después Él lo levantó. Y ahí es donde la sangre de misericordia por el pecado del hombre fue primeramente adquirido. Aleluya. Esa misma sangre que nos estaban hablando. Amén. Esta es la sangre de misericordia Amén. del Padre que Amén, nos ha amén, regalado. amén.
Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a enfatizar lo que es la parte de puerta. Sabemos que estudiamos hebreo. Bueno, que Con el estudió, hebreo. que estudió. Apoyados Amén. en el hebreo, sí. Amén. Amén. Que nos están adiestrando con el hebreo. Sí, amén. Amén. Entonces vamos a ver qué es lo que significa la palabra puerta en la parte del hebreo. Dice, porque, ¿me ayuda Ronito Manín? ¿Sí alcanza a ver? ¿Por qué conocemos el principio de la puerta entre el rostro del Padre y su espalda? Porque conocemos el principio de la puerta entre el rostro del Padre y su espalda. Jesús dijo en Juan capítulo 10, yo soy la puerta, yo soy Anoquí en hebreo, yo soy la puerta. ¿Ustedes pueden sentirme como la puerta? El Señor estaba solamente en forma de espíritu al principio y su espíritu fue muerto. Entonces fue resucitado y proporcionó la sangre de misericordia para el perdón de las futuras creaciones. Ahí está, futuras creaciones. Amén. ¿Ah? Dígalo. Desde antes de que hubiera una sola persona creada en forma de semilla, el Señor hizo provisión para la redención del hombre del pecado. Amén, sí. Hay sangre de misericordia para perdonarnos. Hay sangre del macho cabrío expiatorio para enterrar lo que hemos sido perdonados. Así que, Para enterrar de lo que hemos sido perdonados. Así que tenemos el mar del olvido, las aguas del olvido, detrás de las espaldas de Dios. Pero se necesita un camino de para llegar allí. amén. La sangre llevó a Dios al altar del Padre Melquisedec antes de que una sola persona fuera creada, incluso en forma de semilla. Aquí está la parte que les platicaba sobre el camino de sangre. Amén. El camino de sangre que nosotros tenemos que formar es este. El saber pedir ese perdón, el saberlo clamar sobre Amén. todo. Clama a mí que yo te responderé, dice la palabra. Amén. Hay sangre de misericordia para perdonarnos. Amén. Hay sangre del macho cabrío. ¿Cómo el Señor maneja las dos balanzas? Aleluya. Lo espiritual y lo literal. Amén. Eso lo tenemos que entender de antemano, que nosotros somos tanto espiritual como carnales. Amén. Tenemos que aprender a llevar esas dos partes. Amén. Tanto lo espiritual como lo que el Señor literalmente nos enseña cuando nos enseña. Por ejemplo, en algún problema, en alguna cosa, siempre hay algo que tú vas a entender o que te va a enseñar el Señor sobre ese problema. Y nos lo ha venido enseñando muy, muy fuerte el Señor últimamente. Amén. Aleluya. Amén. Bueno, dice, la escritura de Pablo respecto al perdón y olvido, hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya... Filipenses 3:13. ¿Se lo pongo? Sí, por favor. Hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, detrás de dónde, de la espalda de Dios. Ustedes la ponen allí, olvídenlas. Ya no existen, han sido lavadas. Y extendiéndome a lo que está adelante. Amén. Esa es la escritura de Pablo en Filipenses Filipenses 3:13. ¿Se lo pongo en la pantalla? Sí, por favor, para que lo leamos en así normal y ahorita vemos lo que nos está explicando la reverenda Hicks. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. 3, 2, 1. Es muy claro la palabra y muy concisa, la verdad, es muy explícita Amén. sobre lo que nos está diciendo, pero tenemos que aprender a leer Amén. y a pedirle al Señor que nos ayude. Dice, hermanos, les está hablando a sus hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante.
lo que queda atrás, o se hace lo que ya fue perdonado, Aleluya. lo que el Padre ya te perdonó, Amén. lo que el pecado del grito, del coraje, lo que hayas hecho, que ya te perdonó el Padre, no tienes por qué estarlo recordando, no tienes que dejar que el enemigo te siga acusando por lo mismo que ya el Padre ya lo puso a sus espaldas. Amén. Aleluya. El mismo Padre ya no lo puede ver a sus espaldas. Amén. Si tú te pones una hoja aquí atrás, no la puedes ver. Amén. Y si te volteas, tampoco la puedes ver. Amén. Entonces, es lo mismito, digo, hermano. Perdón que meta en A ver. problemas con esa parte. Ahí déjele, pastor. Lo que está hablando no queda ahí nomás, porque eso quedaría a un entendimiento a cierto nivel. Porque todo más completo es entender, o sea, ya, pero ¿y por qué no? La pregunta sería, ¿por qué no lo miro en mi vida? Por eso el siguiente versículo, versículo 14, por favor, nos habla de esa parte, ¿sí? El Señor llevó a la hermana Hitz y nos dio entendimiento ahí en lo que está, pero si le lee uno alcanza más entendimiento, agarrando lo que Dios le dio de revelación, pero hay que agarrar aparte contextos, ¿sí? Para expandir o acabar de complementar el entendimiento. Dice, está adelante y dice algo, porque si ya Dios lo hizo, ya para qué me acuerdo. Pero entonces nos dice que prosigue a la meta, no hace sentido, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Aleluya. ¿Sí? No, pero es que yo ya soy perfecto, pero hermano, estoy viendo que te enojaste conmigo. Amén. ¿Cómo me dices que eres perfecto? Y aquí es donde entra a entender lo que Pablo escribía con bastante contexto y lo habla en muchos lados. Dice, todavía eres carnal. Amén. Tienes la lucha del espíritu y la carne. Amén. Amén. No estás caminando lo que nos está presentando, el camino Aleluya. de sangre. No estás haciendo entrega, no estás haciendo renuncias. ¿Hasta qué? ¿Por qué tengo que hacerlo? Porque dice, eres niño, estás bajo un cuidador. Aleluya. ¿Qué son? Que alguien que te deja ver, mira, no estás siendo consciente de que tienes pecado, de que Aleluya. practicas pecado. Amén. Amén. ¿Sí? ¿Quién es nuestro ayo? La ley que nos lleva a Cristo. Si todavía sale de mí, me está dejando saber que tengo que ir a Cristo, que tengo que caminar en el entregar. ¿Hasta cuándo? Sería la pregunta. Hasta que yo sea empoderado, hasta que ya sea manifiesto en mí la promesa de Dios. Algunos van a decir, no, pero es que sí, es demasiado, eso es perfeccionismo. No, está en la palabra, gusta, quien guste, ahí está, quien no. Aleluya. Amén. Dios no nos va a obligar. Entramos a la carrera, pero Amén. cuesta entenderlo. Sí, amén. La verdad que cuesta entenderlo. Sería un mentiroso si digo, no, ya lo sé, y no veo mis defectos como para decir, Gloria a Dios. oye, No me paro delante del espejo todos los días. amén. Sí, eres tú. ¿Cómo? ¿Ya? Pero, Fue rápido. Bueno, vamos a cerrar con esto. Dice, Sí. No tenemos ningún negocio en nuestro propio mundo para tomar algo que Dios ya ha Alabado. lavado y traerlo de vuelta otra vez. El apóstol Pablo dijo en pocas palabras, olvidando las cosas que están detrás de las espaldas de Dios y extendiéndose hacia las cosas que están delante. ¿Sí? Oh, bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Jesús. Habla de un nuevo día, habla de una nueva esperanza, habla acerca de una nueva victoria, habla acerca de nueva vida, hablan de nueva satisfacción. Gracias, Jesús. eso es lo que nos está diciendo el Señor con esto. Amén. Una nueva vida, una nueva victoria. Amén. Por Todos los ejemplo, días.
Amén. Y justo lo que estábamos hablando, o sea, si todavía no veo esa nueva vida, no verla, sino vivirla. Amén. O sea, me refiero de verla, de estar con obras que esté saliendo por mí. Sí, amén. Pues no debería de dejar de estarme arrepintiendo. De proseguir a la meta. De proseguir hasta que eso sea visible en mí. Amén. Porque la Biblia también nos dice que si tenemos una deuda con Dios, que le tiene que ser pagado. Amén. ¿Y qué se le debe a Dios? Alabanza. Aleluya. Entonces, número 2, si ya me arrepentí, pero le he dado gracias por eso, Bendito. le he agradecido, Aleluya. le he adorado por eso, Bendito. entonces conlleva muchas otras cosas lo que es el camino de lo que nos está Amén. tratando de hablar el Señor. Gracias, Jesús. Un aplauso, Señor. Aleluya. Aleluya. Amén, aleluya. Amén. Aquí hay un comentario, me tocó verlo en mi celular, en el otro no se ve. Dicen que el perdón es un olvido. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Algo Que es olvidado. una decisión, perdón. Que el perdón es una decisión. Amén. Humanamente sí. Gracias. Jesús. Sí, amén. Oh, espérame, porque está lento, no me deja ponerle fin. Aleluya.